Algunos se preguntará, bueno, ¿qué pasa si no soy llamado? Bueno, en primer lugar, ¿quién es llamado o no es llamado? Es un secreto de Dios. Usted no se debe preocupar en eso. En segundo lugar, y aquí es donde a nosotros nos incumbe, sabemos que el Señor Jesús declara absolutamente, el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Usted preocúpese por lo que entiende de la palabra de Dios. No se preocupe por los secretos de Dios. Tú puedes venir a Cristo y estar seguro que Él no te va a rechazar. Quien quiera que tú seas. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, sin excepción, sin restricciones, y yo os haré descansar. Por supuesto, está hablando de descanso espiritual, está hablando de salvación. Es tu responsabilidad responder a esa invitación de Cristo. Es tuya. Y es una invitación genuina, entre paréntesis. Tú dices, pero no entiendo eso. ¿Cómo es que yo soy responsable, pero no puedo ser salvo a menos de que Dios me escoja? Hay una tensión ahí. ¿Sí o no? Bueno, no trates de entender eso. No es tu responsabilidad reconciliar los misterios de Dios. Nadie puede entender cómo la responsabilidad humana encaja con la soberanía de Dios. Nadie ha podido, nadie puede, ni nadie podrá, jamás. No trates de preguntar cosas que no te incumben, ni jamás podrías entender. Hay cosas que Dios no ha revelado y que están fuera de nuestra capacidad intelectual de comprender, pero la Biblia nos dice algo al respecto. Escuchen las palabras de Pablo en Romanos 9:19. Después de que él nos dice que Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia y me voy a compadecer de quien me vaya a compadecer. Después de habernos dado la ilustración de estos dos hermanos, antes de nacer, ni habiendo hecho lo malo ni lo bueno, uno fue escogido y el otro rechazado. Dice, pero tú me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Ven lo que está diciendo Pablo? ¿Vas a altercar con tu Creador porque no entiendes lo que Él hace? ¿Es sabio hacer esto? Por supuesto, Job nos enseña que no es sabio altercar ni arguir. La respuesta es, Pablo nos dice, cállate la boca. Esa es la única respuesta. Silencio absoluto. Cállate. Es tan absurdo como que un vaso de barro se ponga a discutir con el alfarero y decirle, el vaso de barro, ¿por qué me hiciste así? ¿Puede pensar un vaso de barro? ¿Puede hablar un vaso de barro? No, ese es el punto. Hay un casmo infinito, una distancia infinita entre un vaso de barro y un alfarero. Más infinita aún es la distancia entre Dios y el hombre. En estos días que vimos los efectos de este terrible maremoto allá en Asia, nos hicimos preguntas, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto, por eso pienso que es bueno que lo lea. Estaba yo impresionado como ustedes, afectado como ustedes. Y uno se pone a pensar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente es destruida? Estaba leyendo Job 9, donde dice lo siguiente, y Job dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con Él, ¿no le podrá responder una sola cosa entre mil? ¿Vos vas a ponerte a discutir con Dios? ¿No puedes responder ni siquiera una cosa?
Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién es el necio que se va a poner en contra de Dios y le va a ir bien? Noten, versículo 5. El que arranca los montes con su furor y no saben quién los transformó. Y el versículo 6. El que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Esto es lo que sucedió. Dios hizo temblar las columnas de la tierra. ¿Y quién se va a atrever a decirle a él qué es lo que hiciste? Que en el versículo 12, entre paréntesis, Job dice eso. ¿Quién puede ir a Dios y decirle qué es lo que estás haciendo? Lo mismo en lo que se refiere a nuestra salvación o en la elección divina de Dios, el llamado de Dios. ¿Te vas a poner a altercar con Dios porque no entiendes? Y la respuesta es, cállate la boca. La salvación depende de Dios sola y exclusivamente. Si eres salvo es porque Dios te escogió y te llamó. No tiene nada que ver contigo. Pero usted dirá, pero no entiendo eso. Yo tampoco. Nadie entiende eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a acusar a Dios de ser injusto? Que es justamente el argumento de Romanos 9. ¿Vas a acusar que Dios no es justo porque escoge a unos y deja pasar a otros? Y la respuesta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Callarnos la boca, esa es la respuesta.